Vas a ver lo linda y feliz que vas a estar después que te des un baño bien calentito. Señor, ya no. No seas malcriada, bebé. Señor, gracias, pero no, ya no quiero. Déjeme ir. Tienes que ser obediente y cortés y ser una niña buena, ¿sí? Así es que no seas descortés y no me desprecies. Ven. Caserito, ¿no quiere una bolsita para su hijita? Él no es mi papá. Ah, entonces, ¿quién es? ¿Tu tío? No. No. Ese señor me invitó conmigo y me va a llevar a casa para hablar por teléfono. Hablar por teléfono, pero puede hablar de un teléfono público. Usted no puede andar con una niña. Es solo para ayudarla, señora, ¿sí? No. se preocupe, ¿Sabe ya, qué? permiso. Mejor vamos a llamar a Serenazgo. Usted no puede estar con una menor de edad. Vamos a la comisaría para reportarla mejor. No se preocupe. Permiso. ¡Socorro! ¡Quiere secuestrar a esta niña! ¡Socorro! ¡Atrápenlo! ¡Serenazgo! ¿Se murió? No sé, hijita, pero mejor vámonos. De repente viene la policía y nos echan la culpa. Vamos. Diego, Van, ven, ayúdanos. Nos tienes que ayudar a escapar. Jesús, Diego, son todos inocentes. Aquí son todos inocentes. Escúchame, lo sé, pero si los libero todos nos matarán. Sí, y siempre la policía todo hace una matanza. Diego, ayúdanos a salir, por favor. Son todos padres de familia. Yo también soy un padre de familia. Por eso piensa en tus hijas. Baja la voz. Piensa en tus hijas. Baja la voz. A ver, ¿qué pasa acá? Calladitos, y tú también. Si la tombería pone resistencia en media hora, los quemamos 1 a 1. Así que recen. A ver. Con permiso. Que vengo con unos amiguitos de la prensa que nos van a ayudar a transmitir esto en vivo y en directo. ¿Ah? La policía ya está avisada. O cumplen nuestros pedidos. O vamos a empezar a quemar a uno por uno. Ay, podríamos empezar. Claro. Con el profesorcito, ¿qué tal? Acá. ¿Ah? Soy padre de familia. Por favor, somos inocentes. Cállate la boca. Somos inocentes. Bueno, ya basta, suficiente. No vean esto. Van a matar a Marcelo, lo van a matar. Ahora, cálmate. Facundo, no creas nada de lo que se dice en la televisión. Sí, esos delincuentes no van a hacer nada, papá. No, vamos a entregar así. No me puedo quedar esperando, tengo que ir. Amor, todo va a estar bien, voy por papá, ¿sí? Llama a tu papá, dile que se quede con Facundo, voy por un taxi. Señor, ¿qué se sabe? ¿Hay algún herido? Varios y 3 presos muertos. ¿Por qué no están haciendo nada? Dicen que en 5 minutos vienen a intervenir con un cuerpo de la policía de asalto. ¿La policía de asalto? Diego, si es policía, ayúdanos a escapar. Por favor, Diego, va a ser una matanza esto. Diego. Tenemos que tenerlo controlado, vamos. Ustedes vayan para esa zona. Vamos, ustedes vayan.
importante es que estemos los 5 juntos. Somos como los 5 dedos de una mano. Siempre juntos. Eso es. Leonardo, Leonardo, ¿dónde está? ¿Dónde está el español? El español. A ver, sácalo, libérenlo. El español. ¿Dónde está Leonardo? ¿Dónde está Leonardo? Sácalo. Él nos liberó. Él nos liberó. Es el profesor igual que yo. Marcelo, ¿estás seguro que estás bien? ¿No necesitas nada más? ¿Cuántos dedos ves aquí? 4, Pamela. ¿Puedes tocarte la oreja derecha con tu mano izquierda? Pamela, me pegó en la frente, no en el cerebro, Pamela. ¿Dónde está Leonardo? Amor, ¿qué tanto interés en ese hombre? Por favor. Amor, él fue el que nos sacó, el que nos ayudó a escapar. Si no fuera por él, hubiese salido en ataúd. No, cállate, no digas eso. No digas eso, si te hubiera pasado algo. Yo te dije que no trabajaras con esos delincuentes. Por favor, Marcelo, no puedes volver ahí. ¿Entiendes? Se acabó. Marcela, ahora tienes razón. Eso era un infierno. Pamela, lo viví. No, tú no sabes, no tienes una idea. Si te hubiera pasado algo, yo no hubiera podido resistir, amor. Si tú te morías, yo me iba contigo. No hubiera podido vivir sin ti. Y si tú te mueres, yo también me muero, amor. Está bien, está bien. Voy a llamar a mi hijado para que sepa que todo está ok, ¿sí? Jefe, por favor. Venga. Tranquilo. Leonardo Navarro. Era profesor igual que yo, español, nos ayudó a escapar. Estaba ahí adentro. ¿Me podría dar información? Navarro, Madrid, Leonardo. Murió. No tengo que ir. Amor, tranquilo, por favor. Tranquilo. El padre de María Paz murió en el motín en la cárcel. ¿El padre estuvo metido en el motín? Era uno de los organizadores y tomó a varios rehenes. Voy a pedir oficialmente la adopción de María Paz. Con esto nos van a dar su tutela de inmediato. ¿Y qué sabes de la mamá? Es una prostituta que murió por sobredosis de pasta básica. Octavio, no hagas esa broma. No, no es una broma, es una posibilidad. No sabemos nada de ella. ¿Qué enfermedad tendrá? ¿Qué genes? ¿No sería conveniente analizarla? ¿Analizarla? Sí. ¿Cómo? No sé, su sangre. De repente podría tener esquizofrenia o síndrome de Down. Octavio, ¿qué te pasa? No me pasa nada, pero si vamos a adoptarla y no la conocemos, por lo menos sería bueno conocer sus antecedentes, ¿no crees? No me importan sus antecedentes. Me importa su futuro. Nosotros le vamos a dar amor, educación, valores. Escúchame, la sangre es la sangre. Y si los genes de ella vienen malogrados... Octavio, basta. Basta. No hables de la bebé como si fuera un caballo de carreras que tiene que ser rápido y fuerte y perfecto. No quiero que sea perfecta. Lo único que quiero es tener seguridades. No se puede tener ninguna seguridad con un hijo. No podemos estar seguros de que vaya a ser una buena persona, de que le hayamos dado un buen ejemplo, de que no esté en peligro en su adolescencia, no sé. Es una apuesta de fe. Si no estás seguro, cancelo todo.
Gracias por proteger a esta niñita. ¿Dormiste bien? ¿Estás más tranquilita? Voy a prepararte un tecito, ¿no? Sí, señora. ¿Qué? ¿Ya quiere que me vaya? Ay, hijita, ¿cómo voy a querer que te vayas? Es de noche. Y los niños no andan por la calle tan tarde, ¿ah? Ay, figúrate después de lo que te pasó. Pero ¿cómo pudiste? Estabas a punto de ir a la casa de ese extraño, hijita. Ay, ven para que te sirvas. Te voy a preparar tu pancito. Ya. Aquí tienes azúcar. Ese señor es malo, ¿no? Muy malo. ¿Que en el colegio no les hablan? Nunca debes hablar con un extraño, ¿ah? No sé a dónde ir. Ay, hijita. Creo que vas a tener que regresar al orfelinato donde estabas. No, yo tengo a mi papá, pero él está en la cárcel. ¿Y tu mamá? Se fue. Tiene que pensar. Mi papá me dijo que no sabe cuándo va a regresar. Pero, ¿tienes algún otro familiar? ¿Tus primos, tus tíos? Mis tíos se fueron de viaje con mi hermanita. Entonces, ¿estás solita? Ya, calma, hijita, calma. Ya, te vas a quedar aquí, ¿ah? Yo te voy a cuidar hasta que nos reunamos con tus tíos. Ay, por algo se dan las cosas. Ya, pero no te asustes. ¿Sabes? ¿Quieres aprender a tejer? ¿Ah? Yo te enseño para que te distraigas. Ay, perdona, mi hijita. Soy tan pobre que no tengo ni un televisor. Ya, come. Ya, come. El pan está riquísimo. Ya. Yo te voy a acompañar. Voy a hablar con el abogado para que cancele todo. No. Perdóname. Estoy tenso por el trabajo. Tú sabes. No quiero que veas a la niña como una extraña. No es un regalo que puedes devolver si no te gusta. Un hijo es para siempre. Sí, lo sé. Lo sé. Y quiero que esto también sea para siempre. Yo también, pero no quieres a la niña, ¿verdad? Sí la quiero, pero tengo miedo. Yo también. Esta es una aventura en la que nos vamos a embarcar y no hay retorno. Lo sé, pero quiero vivirla contigo. Te necesito a mi lado, no puedo ir sola. Siempre hemos hecho equipo en los negocios, somos un excelente equipo, ¿no? Sí, somos el mejor equipo. Ah, ya ves, vamos a ser los mejores padres. Pero no podemos dudar. La niña no se lo merece. Está bien. Llama al abogado y la adoptamos. Yo también. Qué pena lo de Leo. Si no fuera por él, yo no estaría aquí con ustedes. Marce, toma esto como una nueva oportunidad. Estás volviendo a nacer. No te mortifiques por ese hombre. No vas a poder cambiar la situación. Todo esto me ha hecho pensar mucho. Ratoncito. Ratoncita, encarguemos otro hijo. ¿Cómo quieres tener otro hijo? ¿Pero a estas alturas? Sí, una niña, otro niño. Encarguemos. Amor, nosotros habíamos decidido no tener más hijos. Tú no querías y yo te lo respeté. Nos merecemos, amor, otro hijo.
Marce, amor, ¿por qué mejor no te relajas o te tomas una pastilla para dormir? Y mañana conversamos de lo serio, de lo que estás diciendo. Cuando más lo pienso, más quiero tenerlo. Encarguemos. Marce... Marce, amigo, no esperes que Laurita tome una decisión en 30 segundos, ¿no? Están hablando de traer un hijo al mundo, no de pedir delivery de chifa. Tómese su tiempo. Es una decisión muy importante. Y las cosas importantes no deben hacerse con prisa. Cuando tienes razón. Tengo razón. Y tú siempre pensando que los asuntos se pueden resolver de manera ligera y rápida. Siempre fue así, ¿ah? Siempre fue así desde el colegio. Le encantaba recoger gatos callejeros y no importaba si se quedaba todo sucio o arañado. ¿No te acuerdas de eso? Me acuerdo, claro que sí. Oye, ¿cómo te fijaste en este sujeto? ¿A qué le viste? Ah, la agarré en sus 5 minutos de desesperación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Ay, don Lorenzo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias, de verdad. Muchacho. Adelante, adelante. Gracias por quedarse con los chicos. Ay, está bien. ¿Cómo estás, papá? Ay, mal, hija. Con un catarro. Salud, salud. Perdón. Usted siempre, don Lorenzo, dice que tiene una mala salud y siempre lo veo con una salud de hierro. ¿Y tú, Marcelo? No tienes por qué decirme tanta cosa. Mira cómo acabas. Casi como una coladera de tanto disparo. Marcelo ya entendió que a ese lugar no vuelve, ¿verdad? Sí, amor. Tú serás el hombre de la casa, pero ella debe llevar los pantalones. Eso sí. Ay, don Lorenzo, si yo debí casarme con usted. Vaya, que voy a no me gusta. Cuénteme, don Lorenzo, que iba todo. Con bikinis, Lulú, vas a tener a tu Panchito en la palma de tu mano, bailando al ritmo que tú toques. Ay, Pamela, no sé, yo creo que eso está muy chiquito para mí. No tengo cuerpo para estas cosas. Además, me imagino a mi Pancho poniéndose celoso. Y la gente va a pensar que soy una ridícula. ¿Y a quién le importa lo que piense la gente o deje de pensar? Lo importante, Dorita, es que tú te sientas cómoda y linda. Lo que pasa es que nosotros ni siquiera vamos mucho a la playa. El año pasado no fuimos ni una sola vez. Mi Pancho estuvo trabajando por todo el Perú. Y los pocos fines de semana que venía a casa, lo único que quería era estar panza arriba en la cama y que yo le preparé de comer. Es que viajar cansa un montón, pues, ¿no? Ah, bueno, entonces tú no necesitas unos bikinis. Lo que tú necesitas es un sexy baby doll. Y tengo unos hermosos de la línea Nel. Mañana te los traigo. ¿Qué dices? Ay, Pamela, eres lo máximo. Eres muy buena vendedora. Tú no te rindes, ¿no? Mi marido es igualito que tú. Oh, obviamente, no me puedo rendir. Claro que no. Yo soy madre y padre para mi jale. Tengo que poder, si no, ¿quién lleva el bitute a la casa? ¿Ah? Hola. Hola, Chanchito. Hola. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hola, amor. ¿Cómo estás? Mira, para ti. Ay, qué bella. No me digas que Pamela te está vendiendo esos trapos otra vez. Pancho, demórate un poquito. Esto no son trapos, es alta costura. ¿Y esas flores? Para mi gordita, ¿para quién más? No. Amor, tengo un hambre, pero bravo. Bueno, ahorita te voy a servir, ¿ya? No sabes. He estado toda la tarde con las chicas. Le mandaron un montón de tareas en el colegio. Ya vengo. Panchito, mira, esto es lo que va a estrenar tu Dorita en verano. Sí. Muy bien. Gracias. Perdón. Disculpe. Ven. Hola. Cuidado. Me acaban de avisar que Leonardo se ha muerto. Me tengo que ir a Lima para poder reconocer el cadáver. ¿Leonardo está muerto? ¿Estás seguro qué pasó? No sé, pero me han confirmado que está muerto. Dice que ha aparecido en los periódicos. Una foto de él, inclusive. ¿Y por qué tienes que ir a Lima a reconocer el cadáver? Si vas a con las fotos, ¿por qué esa llamada de emergencia? Porque es una formalidad, mujer, qué sé yo. Yo tengo que ir. Además, yo ni siquiera quería salir de Lima. No quería venir a ver lo de tu curandero este. Oye, ¿a todo esto cómo vas con este chamán, ah? El curandero dice que necesito 5 para soltar mis canales magnéticos. Bueno, suéltalos de una vez, ¿sí?
porque a mí me está soltando toda la plata de la billetera. Me estoy quedando sin un mango. Ya no tenemos plata en los ahorros. Oye, ¿qué hacemos? ¿Le decimos o no le decimos a Sole? Ahora no. Hay que decirle cuando regresemos a Lima. Total, Leonardo seguirá muerto. Ay, Dios mío. Por favor, averigua cómo están las otras dos y si te piden algo, diles que la plata se acabó con la enfermedad. ¿Aló? Es la asistenta social. Sí, señorita, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis sobrinas? Las extrañamos muchísimo. María Esperanza se ha escapado. Ajá. ¿Mi papá se murió? ¿Qué? ¿Estás segura, hijita? Sí, acá dice. Leonardo Navarro, de nacionalidad española. No. Mi papá se murió, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mis hermanas? Yo soy la mayor. Mira, si tu papá se murió, no queda otra que llevarte al albergue. ¿Ah? No, yo no quiero volver a ir. Pero tu hermanita está ahí. No quiero volver. Ay, hijita, mira, yo no me puedo quedar contigo porque si no me acusarían de secuestro. Usted me prometió que nunca me iba a dejar sola. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayuda! La niña se salvó de tener un delincuente como papá. Me imagino que va a aprovechar la coyuntura para solicitar a la niña. No. Bueno, aprovechar suena... No. Bueno, pero sí, voy a ir al juzgado de menores y voy a pedir su adopción por las vías legales. Y pienso que si las autoridades son sensatas, deberían dármela de inmediato. Pero esa la va a alejar del mundo de los negocios. ¿Ya lo pensó bien? No tengo nada que pensar. Lo abandonaría todo por ella, no me importa. ¿No? No me importa que no hayas crecido dentro de mí. Yo te escogí y tú a mí. Y vamos a ser la madre y la hija que más se quieran, ¿verdad, bebé? ¿La puedo cargar? Por supuesto. Chiquita linda. Hola. Hola. Oh, qué cosita. Qué cosita. Hola, bebé. He tenido que regresar desde la selva. He dejado a mi mujer enferma, postrada en una cama. ¿Cómo se les puede haber escapado a mi sobrina? ¿Qué clase de albergue es este, A ver, señor, tranquilo. Esta es una institución seria. Ah. Jamás hemos tenido problemas con los menores. Sí, por claro, favor. este es el país de las fantasías. Y por eso se les escapó a mi sobrina. Mi mujer ha sufrido una crisis nerviosa. Está al borde del colapso. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Ah? Nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado con los menores, Escúcheme, señor. yo conozco a gente muy poderosa en este país. A gente que puede hacerle muchísimo daño. Yo la voy a empapelar de cargos, ¿entiende? A menos que no sé. ¿Qué? No sé, de repente ustedes quieran negociar. ¿Negociar? ¿Sí? ¿Nos está pidiendo dinero para no denunciarnos? ¿Nos está extorsionando, señor? ¿Extorsionando? Oiga, usted debería darse con una piedra en los dientes porque yo le estoy proponiendo conciliar. ¿No quiere? Perfecto. Yo le voy a hacer una demanda al Estado y usted va a ser la responsable por todo el daño que le están haciendo a mi mujer, a mi sobrina. No, es que usted no sabe con quién se ha metido. De verdad no sabe. Buen día. Viene usted a reconocer el cadáver de Leonardo Navarro. Así es mi cuñada. Oiga, ¿no podemos hacerlo de otra manera? O sea, le tomo una foto y me lo muestra afuera. El cuerpo ha quedado irreconocible después del incendio. Su cara ha quedado desfigurada. En todo caso, ¿no recuerda algún diente postizo, marca, tatuaje que nos ayude a reconocerlo? No. ¿Cuál es? Es él.
Inhale por la nariz. Despacio. Exhale por la boca. ¿Dónde estoy? En el hospital. Tranquilo. Ya todo pasó. ¿Recuerdas cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? ¿No tiene un trago, por favor, o algo? Tranquilo, señor, pronto va a pasar. ¿Cómo va a pasar después de lo que acabo de ver? ¿Pero es él? Sí, es él, es él. Es el tamaño, es el mentón, es él. ¿Pero no reconoce alguna marca, algún diente postizo, algo para que nos ayude a Oiga, reconocerlo? señor, ¿usted cree que yo le he abierto la boca para poder verle los dientes? Es él, definitivamente. ¿De verdad que era traficante? Sí, creo que le vendía pasta a los niños, le sacaba la vuelta a la mujer, de lo peor, no se imagina. Escúchame, ¿ya acabamos para poder salir de una vez y firmar todo? Claro, podemos firmar afuera. Venga. ¿Cómo me llamo? Aquí dice que te llamas Mark Horno, que naciste en Puerto Rico. Tenías una esposa peruana y le quitaste la vida. En la cárcel te decían Mark o Gringo Mark. ¿No recuerdas nada de tu familia? ¿No te recuerdas a ti mismo? Vamos, haz un esfuerzo, recuerda. Eso, recuerda. ¡Doctora! ¡Doctora! Está en paro. Desfibrilador a 300. Rápido, lo perdemos. Atrás. Cárgalo de nuevo. Qué bonito cabello tienes. Mi papá me lo peinaba desde que se fue mi mamá. ¿No recuerdas en qué lugar de Chile está tu mamá? Él seguro sabía, pero ahora... Si no tengo papá ni mi mamá, será mejor que esa señora millonaria adopte a mi hermanita. ¿Es millonaria? Oye, entonces no le va a faltar nada. Las personas que adoptan son muy buenas. Yo conozco casos, ¿no? Pero yo quiero ver a María Soledad. Ay, la buscaremos. Pero escúchame, bebita preciosa. Mira, si no quieres ir al orfanato, no irás. Yo quisiera que te quedes conmigo. ¿A ti te gustaría? Usted es muy buena. ¿De verdad quiere que me quede con usted, señora Josefina? Ya estoy mayor y cada vez es más difícil mantenerme vendiendo las carteritas. Estoy cansada y poca gente me compra. He pensado ir fuera de Lima a trabajar con mi hijo. Él es dueño de un restaurante en la carretera. ¿Te gustaría irte a vivir con nosotros? Bueno, si tú deseas, ¿no? ¿Y su hijo me aceptará? Si yo le pido, claro que sí. No quiero que te sientas sola en el mundo. Por algo suceden las cosas. Mira, yo podría ser como tu abuelita. ¿Quieres que sea tu abuelita? Sí, usted es muy buena. ¿Y María Soledad la querrá? ¿Puedo decirle abuelita o prefiere que le diga mamá Josefina?
como quieras, mi bebita preciosa. Mira, yo siempre voy a estar contigo. Aunque se presente tu mamá y tus hermanas, siempre estaremos unidas. Te prometo que siempre estarás conmigo y te cuidaré. Siempre unidas. Yo también lo prometo. Chiquita. Tranquilita. Hola, hola. ¿Y cómo van? ¿Ya terminaron? ¿Dónde has estado? El camión llega en 3 horas y a mí me duelen las manos. Se me ponen como garfios cuando agarro algo. Ahí está pues, tu chamán. ¿Cuándo voy a ir a ver a mi papá? Tranquila, linda. Sí, hay que recordar lo que nos dijo la asistenta. Ella nos va a decir cuándo va a ser conveniente. ¿Y por qué María Esperanza no aparece? Porque no le da la gana. Tu hermana es una rebelde que se largó del albergue. Nadie la votó, ella se fue. Debe estar asustada. Que se le mete el susto para que aprenda a respetar a la gente. Si la secuestran o la pisa en camión, allá ella. Anda, arregla tus cosas. Apúrate. Oye, está siendo un poco dura con la niña, ¿no? ¿Qué pasa? Te salió el amor de padre y ahora te da pena. No, no es eso. Lo que pasa es que se va a aburrir y se va a alargar y te vas a quedar sin nadie que te ayude. Oye, deberías estar de mejor humor. Nos vamos a ir fuera de Lima, el clima es seco, eso va a ayudar a que tus huesos estén mejor. Escúchame, ¿cuándo le vamos a decir que Leonardo ya se murió? Hazlo tú. Se supone que eres el hombre en esta casa. Miren lo que me regalaron cuando pasé por el vivero del barrio. Semillas de algodón, de pino y de palmera. Las plantas más importantes. Son muy diferentes. Pero en el fondo son iguales, como ustedes. Van a recibir agua, sol y alimento. Lo mejor de este mundo. Van a crecer como árboles fuertes, van a dar flores muy bonitas y frutos dulces. Cada una tendrá su propósito y su camino. Y yo les daré todo para que lo consigan. ¿Cuándo vamos a estar todos juntos? Tú no puedes haber hecho cosas malas, papá. Tú no eres malo. María Soledad, ven, ayúdame. Muchacha, ven. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Casi te perdemos. A ver, inhala por la nariz, eso, despacio, exhala por la boca, despacio. Tranquilo, ¿ya? Todo va a estar bien. Chanchito, ya está el desayuno, mi amor. Gracias, Chanchita. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Otra vez estás con tus ataques de inseguridad? Ay, gordito, me he vuelto a engordar. ¿Por qué? Mi amor, está bien. No es así. No me mientas, ¿ya? Mírate a ti, estás todo regio, estás mucho más guapo de que cuando nos casamos. Contigo no aplica eso de que hombre casado se engorda y se descuida. Amor, tú sabes que por mi chamba tengo que verme bien. Además, me encanta hacer deporte y camino todo el día. Y sabes que te quiero muchísimo.
Más te vale. Bueno, pues es que me he descuidado por las madrugadas, la casa, las niñas. Esa debe ser Emma. Hola. Buenos días, señora Dorita. Bienvenida, Emma. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buenos días, señor Francisco. Hola, Emma. Emma, te tengo excelentes noticias. Vas a llevarle almuerzo a los 30 trabajadores del club vecinal. Son 30, así que no vas a tener poca platita. Ay, muchísimas gracias, señora Dorita. De verdad necesito mucho la chamba. Me imagino. Por favor, siéntate. No, por favor, no quiero incomodar. Estaban tomando desayuno. Siéntate nomás. Bueno. Gracias. Lo que menos sobra en estos tiempos es plata. Y más aún cuando eres una chica joven que recién viene a Lima. Yo creo que si les gusta tu sazón, puedes quedar de concesionaria en el kiosco, ¿ah? Yo te voy a pasar la voz para que vayas haciendo sus cotizaciones. Ay, ojalá. No tengo palabras para agradecerle, señora Dorita. Usted se está convirtiendo en mi ángel de la guarda o algo parecido. Por favor, solamente soy una mujer que quiere ayudar a otra mujer. Para eso estamos, ¿verdad? Toma tu cafecito. Gracias. Y Emma. Sí. No me señores, ¿ah? Yo todavía soy joven. Todavía, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. No, Tanto, no podemos hacer esto acá. No, no extraño. Por favor. Escúchame. Me siento culpable con tu mujer. Ella se está portando muy bien conmigo y yo... Tú no le pediste ayuda, ella te ayudó porque quiso. Sí, ya sé, pero es que me siento mal y más ahora porque... Es que... Es que nada. Escúchame. ¿Qué? Dora y yo ya no tenemos nada. No dormimos juntos. Estamos ahí viviendo por las chicas, pero estoy esperando que las chicas crezcan para por fin ser libres. Ya, pues, mi amor, cámbiame esa boquita. Vámonos al hotel. No. Señora, ¿a quién busca? Estoy buscando a la señora Olga o a su esposo, el señor Vicente. Ay, ¿para qué lo busca? ¿Esto es su familiar, pariente de uno de los dos? No soy su familiar, sino que me han dicho que la señora me puede comprar, mire, estas bolsitas de lana que yo vendo. No, ya se fue con su ahijadita, ya no viven acá. ¿Y usted no sabe a dónde han ido? No, ¿qué voy a saber? Si ellos eran unos sobrados que no contaban nada. ¿Y usted que es vendedora, que tanto chismea? ¿Quién dijo que viven acá? No, nadie, señora. Bueno, gracias por la información. Ya, hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien. Sí, ya me voy. ¿Qué te dijo? Dice que no viven aquí, que se han mudado. No me da razón. Ay, no. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya, no te preocupes. Soy la mayor. Mira, no te preocupes. Hasta que sepamos bien, yo te voy a cuidar. ¿Ah? No te angusties. Mira, ahora vamos a conocer a mi hijo. Y de paso, le llevamos el budín que le hemos preparado. ¿Vamos? Tengo oficialmente la tutela de María Paz. Es el primer paso para la adopción. Lo logró, felicitaciones. Insistí hasta el cansancio. Bueno, y tuve a los abogados de mi esposo trabajando las 24 horas. ¿Has leído el periódico? La mujer del fallecido Leonardo desapareció, lo abandonó. Dicen que él le pegaba. ¿Un hombre así se merece tener una hija? Bueno, yo no soy quien para juzgarlos. Pero los tíos de la pequeña van a iniciar una guerra por la custodia legal. Bueno, que inicien lo que quieran, acá los espero. Ya vamos a ver quién es mejor padre para la niña, si ellos o yo. Qué cosita más linda. Esta es tu casa, bebé. ¿Eh?
¿Te gusta? Están terminando de pintar tu cuarto. Es lila y en las paredes hay dibujos de princesas. Sí. Sí, la Cenicienta, Blancanieves, Rapunzel. Y él es Octavio. ¿Ya tiene todas sus vacunas? Sí, mi amor. Tiene todas las vacunas, está perfectamente bien. Cárgala. ¿Yo? ¿Se me va a caer? No se te va a caer. Cárgala. Mira. La manito y la cabecita. Cuidado con la cabecita. Eso. Y la cabecita. Ay, ven. Ahí está. Muy bien. Sí, pero me da pena el español, pues, padrino. Sí, me han contado que ha muerto como anticucho ahí en el penal. ¿Qué habrá sido de sus chibolas, ah? Sus hijas, fe. Dicen que eran bien bonitas, ah. No, padrino, no, yo no puedo. Tengo que ir y venir, sí. Es que tengo que repotenciar acá mi local, acá en Lima. Ajá. Ya, padrino. Sí. Para usted también, ¿ah? Sí. Oye, ¿vas a barrer bien o te barro? ¡Gasparcito! Hola, Hijo mamá, mío. ¿qué tal? ¿Cómo estás, hijito? Bien, ahí luchando. Ay, hijito. ¿Y esta quién es? Ay, ella se llama María Esperanza, una niñita que vive en la calle. Bueno, ahora está viviendo conmigo. ¿Mamá ha recogido una chibola en la calle? ¿Y si te chorea? ¿Pero qué me va a chorear, hijito, si no tengo nada? Te hemos preparado un budincito. Ah, budín. Dale. A ver. Está riquísimo, ¿Sí? hijito, sí. El que te he hecho un budín soy yo, mamá. ¿Por qué, hijito? Porque el chibolo este que canta rancheras y folclore me ha fallado. No sé a quién llamar ahora. Hijito, pero ¿tú haces show acá? Ay, mamá, ¿cuántas veces te lo he dicho? ¿Has visto la cantidad de restaurantes que hay al costado mío acá en la carretera? Sí, bastante. Uno más barato que el otro. Hay que darle algo diferente. Algún show, entretenimiento, diversión. Mira, mamá, yo abro en 30 minutos. Y no sé a quién llamar. Ay, caramba. Si quiere, yo puedo bailar y cantar. Bueno, no sé música mexicana, pero sé algunas canciones. ¿Puedo?